Pues mucho se ha dicho sobre aquella Cuba de Fidel Castro. 4 generaciones que vivieron ese régimen, el progreso o la falta de libertad. La vida de los cubanos tras la muerte de Fulgencio Batista en 1959 hasta nuestros días. Ahora, después de la muerte de Fidel Castro, Rubén Cortés, periodista, escritor y director del periódico La Razón, presenta su más reciente libro, Los Nómadas de la Noche, y de sus páginas, de lo que encierra este texto, nos viene a platicar porque es tan profundo, emergen tantos sentimientos encontrados de este lugar tan maravilloso que es Cuba, que bueno, nos va a platicar. Rubén, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por estar acá, Bolita, gracias. ¿Qué tal? Oye, pues mira, me tocó estar en la presentación, oír todo lo que se dijo. Creo que a los presentadores los dejaste impactados con algunos datos. Pero a mí me gustaría, antes de eso, platicar que esto es parte de una trilogía. Sí. Que a mí me tocó cuando sacaste el primer libro, Cuba, Cuba. Tú la conoces. Cuba, Cuba. Y donde platicabas algunas anécdotas que son divertidísimas, pero solo dignas de un gobernante loco, como las de los búfalos y las de los peces diablo y demás. Sí. No sé si nos puedes dar un poquito de antecedente de esos sucesos. Fíjate que ese libro surge porque una vez García Márquez dijo que él tenía un gran libro sobre Cuba, sobre las grandes cosas que pasaban en Cuba, increíbles, y dijo, pero no la puedo escribir, porque soy amigo del sistema cubano. O sea, no puedo escribir este tipo de cosas porque a mí me parecen divertidas, pero a mis amigos del poder pues no les van a parecer divertidas. Y entonces, o sea, periodista, me dediqué a juntar todas esas historias. Además, entonces, hace 3 años que no voy a Cuba, pero entonces iba a Cuba 2, 3 veces, 4 veces al año. Es una época en la que estuvimos muy juntos, tú y yo, a través de Lichi, y ahí surge el libro. Por ejemplo, es una mujer de Camagüey que se pintó el cabello, como tú, de rubio. Bueno, tú eres rubia, pero ella se lo pintó de rubio. Y entonces hizo un menjunje tal que se le olvidó. Y se pintó y jamás se le despintó el cabello. Entonces, apúntame aquí, dime cómo es la fórmula. No, pues se me olvidó. Entonces se quedó así. Por ejemplo, cuando viene la crisis grande esta que le llama el sistema cubano, le llama especial, eufemísticamente el periodo especial, que todavía sigue, no sé cómo le habrán puesto ahora, y entonces hay una elefanta en el zoológico de La Habana, la elefanta Tana, que entonces comía, era la época de las vacas gordas en Cuba, donde los aviones venían y de África iban y venían pues como si fueran guaguas, y entonces le traían los alimentos de África a la elefanta Tana. Entonces cuando ya se acaba los vuelos esos, que ya no había, se había acabado esa época, dicen, ¿qué hacemos con la elefanta? Entonces le daban huevo, le daban unas tortas de huevo enorme, la tortilla española, como del tamaño de una llanta, o de una llanta. Entonces se disfrazaba, un tipo se disfrazaba de planta. De planta parecida, para que así, se acercara a la elefanta a comer su planta y le daban la tortilla de huevo. Cuando uno le metía la para que se alimentara la elefanta cosas como y creyera que estaba comiendo lo de siempre. ¡Ah, mi vida! Cosas como esas, cosas como las que Fidel Castro, por ejemplo, le mandaba a Ho Chi Minh en la guerra de Vietnam para que los soldados vietnamitas se nutrieran bien. Les mandaba ranas toros cubanas porque él decía que eran las mejores ranas toros del mundo. Entonces iban correos diplomáticos, estos tipos que no los puedes revisar en los aeropuertos, que van con su maleta. Entonces iba con las ranas toros ahí y cada vez que había una escala en una ciudad, se tenía que bajar al hotel rápido, llenar la bañera y echar ahí a las ranas toros para que respiraran. Pero además, las ranas tenía que atraparlas de nuevo para volverlas a empacar y enmaletar a las... Bueno, la editorial le tuvo que poner un exergo al libro que dice 9 historias verídicas sobre la vida en la isla. Porque parecían... Bueno. De ahí arranca la trilogía. Digamos que es una mirada, si lo ves de manera cinematográfica, es una mirada muy amplia, más amplia a Cuba a través de todas estas cosas. Ahí en ese libro, en la trilogía, en Cuba, Cuba, que es el primero, está también la historia de la canción Nosotros de Pedro Junco, que la dedica a su novia cuando estaba tuberculoso. La gente piensa que es una canción y bueno, es de Pinar del Río, de mi pueblo. Sí. Conozco bien la historia. Le dice, era tuberculoso, entonces en el año 41 la tuberculosis era una enfermedad rechazada, no era curable.
Y entonces él le dice, nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. Bueno. Entonces, no es falta era porque no podía besarla siquiera, ¿no? ¿Quién no ha cantado ese tema? Claro, ¿Quién entonces no se lo sabe? ahí digamos, y hay una frase ahí en el libro que dice que el encanto de que queda de la revolución es el perfume que queda en un jarrón vacío. Después viene un bolero para Arnaldo, es la segunda parte de la trilogía, que es a partir de la muerte de mi papá, Arnaldo, que ahí ya hago ya un retrato ya familiar, y a través de ese retrato familiar, a mí me gusta como narrador siempre buscar a las personas no noticiables, las personas comunes. Yo creo que las personas sin historia, la gente de calle, claro, son las que a fin de cuentas te hacen la historia. Así Hemingway decía en su obra que él prefería los detalles, porque al final los detalles conforman el conjunto. Y aquí es una historia mínima de Cuba, este libro de Un bolero para Arnaldo, yo diría que desde su fundación como nación, a través de la historia de mi padre o de la familia, porque somos hijos de inmigrantes. Nosotros somos hijos de esos españoles que llegaron a Cuba. 1 millón de españoles llegó a Cuba de 1902 a 1930. Wow. Claro, es la característica de Cuba. Cuando en los otros países de América ganaron las guerras de independencia contra España, expulsaron a los gachupines. Y en Cuba no, en Cuba pues somos españoles, ahí no había nadie, o sea, en realidad Cuba, los cubanos somos hijos de españoles, que en Cuba se dice madre patria todavía, ¿no? Antes de seguir, y para no interrumpir cuando entremos a los nómadas de la noche, vámonos a un corte y regresamos, y ahorita seguimos con Rubén Cortés. Y bueno, estamos ya platicando con Rubén Cortés, pero ahora sí ya de lleno con este magnífico libro que tiene menos de 15 días de haber salido a la luz. Y bueno, Los nómadas de la noche, y ya se está vendiendo muchísimo. Es un libro que quien lo lee tiene muchas sensaciones de bienestar, de alegría, pero también de nostalgia, de mucho dolor. Sí, Aquí encuentras muchas cosas, Rubén. Es que es un libro escrito bajo la impronta de las emociones, justamente como tú dices, porque yo lo escribo a raíz de la muerte de Fidel. O sea, Fidel muere el viernes en la noche y yo el sábado empiezo a escribir el libro. Y me puse a leer tantas cosas y a escuchar, y es muy querido la muerte de Fidel Castro en México. Mira, hay una encuesta, lo dijo hace poco un ex vicecanciller, el hermano de Jorge Castañeda, el otro día en la presentación de un libro de Carlos Salinas, estaba diciendo que según una encuesta del ICIDE, Cuba es el país menos querido. En unas encuestas que hace el CIDE hace 8 años, se han hecho 4. Me acerqué al final de la presentación del libro y le dije, no lo creo. O sea, Cuba es muy querida en México. Y ahora con la muerte de Fidel Castro, pues la gente estaba triste mucho, veía la televisión, la radio, los medios. Y entonces me senté y lo escribí y dije, por eso arranca así, por eso dice que no quiero que la muerte de Fidel Castro me desdibuje los recuerdos. Y empiezo a plantear todo, ¿por qué no quiero? Porque yo soy un hijo de la Revolución Cubana. Yo esa noche me sentí un huérfano histórico. De hecho, yo no soy de los que festejó ni mucho menos la muerte de Fidel Castro. Yo defiendo la vida, defiendo la justicia. No estuve de acuerdo con que festejaran en Miami, ni mucho menos. Pero sí hay cosas que como hijo yo creo que tienes la responsabilidad de que no se olvide de la vida de tus padres. Cuando hablas y Fidel Castro es el padre de todos nosotros, crecimos bajo sus designios, sus influjos. Y sus decisiones. Claro. Las escuelas, como tú escribiste, los hospitales a los que iban, que querían que estudiara. Todo eso influye en todas las familias cubanas. Y viene de los famosos planes quinquenales. Tú los conoces, Bolita, porque tú eres muy cercano al tema cubano. Esos famosos planes quinquenales que decían, en los próximos 5 años vamos a sembrar naranjas. Entonces había que tener tantos ingenieros agrónomos para que atendieran los campos de naranja. Entonces decían, tú y tú, pues adelante, ustedes van a ser agrónomos. Entonces decía, pero yo no quiero ser agrónomo, yo quería hacer otra cosa. Entonces empieza también ya la desilusión de los cubanos. Esta frase del libro que dice que los cubanos no han sido dueños ni siquiera de su propia infelicidad. No quiere decir que tú seas dueño de tu destino, nunca, no lo eres, pero puedes incidir un poco. Claro, bueno, mucho. Puedes mover, ese es el término, puedes decidir por dónde irte.
Y entonces ahí no. Pero aquí pasaba algo, yo pronto vi, no solo eres el único, muchos cubanos los vi llorar y que están fuera de Cuba por la muerte de Fidel Castro. Sí, por eso. Claro, tú lo sí. decías, era un Sí, hombre para muy mí pues, fue un querido. duelo. Es un libro escrito bajo el duelo, la verdad. Y finalmente, digamos que vendría a ser una carta al padre, un reclamo al padre. Claro, pues mira, ahí al azar busco, hay De acá. cómo no te dejó ser tú, ¿no? Claro, hay acá Pero una no parte que solo a él, dice. sino hizo un recuento de toda De su toda familia. la Y eso familia. es lo que todo. ustedes van a encontrar en Yo este creo que es una libro. historia mínima del sistema cubano. Mira, dice que la impronta de Fidel es indeleble en todos los cubanos que vivimos bajo el influjo de sus designios. Designios de un hombre que desafió un imperio 1000 veces más poderoso que el de todos los Césares y de Alejandro Magno juntos, que mandó a sus tropas a más países y más lejos que las de todos los Césares y de Alejandro Magno juntos. O sea, hay una admiración finalmente. Yo soy un crítico muy fuerte del sistema cubano, soy un crítico de los populismos, sin embargo ahí hay una admiración por esta persona que a nosotros desde pequeños en Cuba nos hizo sentir importantes, nos hizo decir pues somos parte del mundo. No, podemos Estamos enfrentar en a el la mapa. primera potencia del mundo. Claro, estamos en el mapa, estamos enfrentando a un país 80 veces más grande geográficamente que nosotros. Entonces, sí, pero es un libro, yo creo que es el derecho de los hijos a criticar a los padres. Claro. Es un libro escrito, no es un libro rencoroso, es un libro, yo creo, escrito desde el amor, desde la crítica. Pero además haces un recuento de cómo afectó este gobierno, porque habría que hablar de eso, que los gobiernos afectan la vida de las personas, ¿no? Y que cómo afectó ese gobierno a toda tu familia. Absolutamente. Claro, uno se parece más a su gobierno que a sus padres. Por ¿no? supuesto. De hecho, la cultura mexicana, mucha viene de 70 años de prismo. Muchas costumbres, muchas maneras de ser Absolutamente. de nosotros, porque México es mi país, somos... Bueno, y de Fidel Castro, que aprendió hay aquí mucha también cultura. del Bueno, aquí se prismo. crió, aquí Bueno, se crió Fidel, políticamente. claro, así es. De aquí salió. Entonces, por cierto, acaba de reeditarse. Le ha ido muy bien al libro. Yo creo que ¿Ya es un se tema reeditó? interesante. Sí, es un tema interesante. Por eso se va a presentar de nuevo, se va a presentar en el Palacio de Bellas Artes. Yo creo que la última vez que presentamos, digo presentamos porque el libro está dedicado a Lichi, a Liceo Alberto, fue cuando Lichi presentó el retablo del Conde Eros. Sí, Y ahora volvemos a Bellas Artes. a la sala Manuel M. Ponce. A la ¿Cuándo sala lo Manuel M. presentas? Ponce, el Bueno, día 5 de julio. Está abierto Tienes para... que ir, ¿eh? Ah, sí, ya, me estás invitando Sí, claro. abiertamente, perfecto. La editorial es Cal y Arena. Y lo presentaron dos grandes periodistas. Lo presentó Héctor de Mauleón, eh, mi primer compañero de mesa Pablo aquí Iriar- en un periódico en México, Pablo Iriar, mentor, compañero, camarada. Y lo presentó Rafael Rojas, El gran historiador. El gran historiador, exactamente. premio Anagrama de Ensayo, uno de los grandes historiadores de Latinoamérica, si no el más grande, el más importante. Y para mí muy importante porque cuando muere Lichi es quien me acoge intelectualmente entre la literatura, porque Rafa además es académico, pero escribe muy bien, es un gran literato. Y ellos tres lo presentaron, muy buena presentación, explicaron bien el libro, se veía que lo leyeron. Y de pianista estaba Daniel Herrera y Aide Milanés cantando. y Vino aquello Aide fue de La una fiesta Habana, maravillosa. claro, vino Aide de La Habana a Y tu cantar. paisano que toca maravilloso, es un gran artista. Daniel, ¿lo han traído acá Daniel, no, a Daniel, todavía verdad? no. Aquí no. Yo lo conozco. Ah, ya, pues debería venir porque Daniel. somos compañeros en Fórmula. Muy. Pero es extraordinario, como todos los artistas cubanos. Porque, entre otras cosas, Cuba ha sido muy amado por los artistas, que son nuestros artistas, ¿no? habla el libro, incluso es un libro tan pequeño que tú dices cómo caben tantas cosas. Exacto, te lo comes. Pero incluso habla hasta del origen de la salsa. Exacto. El origen de la salsa viene cuando las grandes orquestas cubanas de los 40 y los 50 en Estados Unidos, en Nueva York básicamente, que eran bueno, hay películas que se llaman Los Reyes del Mambo y todo. Eran las reinas de la música, las orquestas cubanas. Cuando triunfa la revolución ya no dejan salir a los músicos, entrar y salir a los músicos, ya se había cerrado el país. Y entonces los directores de orquesta cubana decían, oye, tengo un show el sábado y no tengo un trompetista, se me quedó en Cuba. Yo conozco un puertorriqueño, pues que venga. Y le decían, a ver, tú tocas música cubana, ¿eh? Sí, sí, claro. Bueno. Y tú dices, bueno, voy a tocar música cubana, pero era puertorriqueño. Sí. Y así pasó con un dominicano, con un venezolano, con un colombiano. Y de Esa pronto... combinación. Claro, y a los Y así 10 se años formaron, por surge la supuesto. salsa. Ahí se dice también. Es un libro que
es una historia mínima, yo diría, de todo lo que ha pasado en Cuba en los últimos ¿Le 50 faltó años. algo, Rubén? No faltó. Mira, mi estilo obsesivo de la síntesis, sin olvidar la estética del lenguaje, una preocupación que tengo por la estética del lenguaje, pero es un libro que donde otros pondrían 8 palabras, yo pongo una. No falta. Yo creo que lo que sí voy a hacer con la trilogía es completarla con un epílogo de la vida de los cubanos en Miami, que es muy interesante. Para mí es un exilio muy triste, porque los cubanos cuando llegan, los cubanos en Cuba se quejan de que no pueden ir a algún lugar. Entonces te dicen siempre, cuando yo pueda, voy a ir a tal lugar. Llegan a Miami y cuando tienen los papeles, lo primero que hacen es ir a Cuba. Y oye, ¿por qué no vas a España? No, quiero ir a Cuba. Entonces llegan a Cuba a hacer lo que no podían hacer cuando vivían allá. Tomarse una cerveza, tener 3 comidas al día, tener libertad de moverse, poder rentar un coche, poder ir a un hotel. Entonces, por eso digo que termina siendo un exilio muy triste, porque tú te vas de tu país para tener cosas elementales. ¿Cuándo vas a empezar a hablar de esta nueva Cuba? Del cambio radical cuando ya en vida se despide realmente Fidel, ¿no? Lo que sucede es que, mira, Cuba no ha cambiado, ¿eh? ¿Tú crees que no? No veo cambios, o sea, sigue existiendo, el Estado sigue siendo dueño de todos los medios de producción, no hay propiedad privada, la propiedad privada que hay es 4 o 5 fondas, pero no hay participación de los cubanos en grandes empresas, no hay una propiedad privada en Cuba seria, porque digo, una fonda, pues sí, está bien, es seria la fonda, pero también podría tener una fábrica de refrescos, por ejemplo, ¿no? Si tuviera capital. Pero, sin embargo, pues, hemos visto que a Cuba han ido desfiles de modas sí, pero, de grandes diseñadores del pero mundo. Pero es para las gradas, porque... Sí, ¿para quién es? Es para las gradas porque en Cuba las muchachas no pueden comprar esa ropa. No, claro que no, eso me queda muy claro. Acaban de abrir ahora en la Manzana de Gómez, que tú la conoces, ahí La Habana Vieja, por eso pensé que en Centro Habana, allá en el límite con La Habana Vieja, y en la Manzana de Gómez han hecho un mall, pero tipo Nueva York. Y es penoso porque las chicas que trabajan ahí, el otro día estaban haciendo unas entrevistas, un canal extranjero de televisión allá en Cuba, y no sé pronunciar esta marca de cremas, L'Excitant creo que se llama, ¿no? Y entonces ganan $12 al mes. Y las cremas valen el triple y las colonias valen 100 y $200. Está bien, está bien. Aquí a lo mejor en Plaza Antara hay algunas chicas que no pueden comprar los productos que venden, pero lo pueden comprar en Sears, lo pueden comprar hasta en el metro. Claro, sin duda. Digo, si no tienes dinero para una gran crema, pues vas al metro y te compras una, la Campana creo que se llama, que es muy buena, ¿no? Sí, que es igual de buena que cualquiera. Es igual de buena que cualquiera, ¿no? Entonces, a eso me refiero, que no hay una participación de los cubanos en la toma de decisiones. Van los Rolling Stones, pero ¿qué? Es flor de un día, no pasa nada. No pasa. Entonces, sí, hay un gran mall en La Habana, pero ¿y qué? No pasa. Es para los turistas. Es para los turistas. Cuba es un país para turistas. Y los cubanos que están en Cuba, su única salida es irse. Hay 3 millones de cubanos fuera. Por eso el libro se llama Los Nómadas de la Noche. Jugando un poco con un poema de Martí o un verso de Martí que dice: 2 patrias tengo yo, Cuba y la noche. Y el exilio no deja de ser una noche. El exilio no deja de ser una noche, sobre todo en las noches, valga la redundancia, es cuando duermes. Cuando se extraña Cuba. Claro, es cuando se extraña tu tierra. Y se sueña con lo se sueña, sobre todo ya cuando te vas poniendo más viejo, empiezas a soñar con cosas de niño. Pues mejor dejemos, ya no contemos más y no, dejémoslo para que lo compren. Esto es Los Nómadas de la Noche de Rubén Cortés en ediciones Cali Arena. Y mucho éxito en la nueva presentación y de esta nueva reedición. Va bonita, ¿no? Claro, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Rubén. Regresa siempre que quieras, por favor. Gracias, me siento en casa. Rubén. Sí, por supuesto. Muchas gracias. No se vaya, seguimos aquí en el ombligo de la luna.